Este segundo texto sobre la formación en salud mental, sus avatares y posturas, sus métodos, teorías y críticas, abordaremos qué tratamientos en salud mental en el mundo del siglo XXI. Tenemos como contenidos los siguientes. Primero, la psiquiatría en el siglo XXI. Segundo, cómo se transforma el uso de los medicamentos en medicina y en psiquiatría hasta llegar a la situación actual. Tercero, la psicofarmacología a partir de 1950 y sus consecuencias en la salud mental. Cuarto, el sufrimiento psíquico y la salud mental, liberada de las cadenas, pasa a ser enfrentada con sustancias químicas elevadas al cénit de la potencia del ideal por la ciencia cuantitativa y positivista. Quinto, el imperio del fármaco en salud mental. Sexto, la biopolítica enfrenta los tratamientos de la palabra y los psicofármacos. Séptimo, la crítica a la medicación no es un ataque contra los avances innegables de la medicina y la transformación positiva de la vida humana. Octavo, breve historia de la confusión epistemológica entre medicina y las llamadas enfermedades nerviosas. Noveno, reflexiones sobre la diferencia fundamental entre la psiquiatría organicista y la medicina general. Y por último tenemos la bibliografía. En esta segunda parte tenemos 3 artículos. Primero, los inconvenientes en la clínica cuando se confunde síntoma y trastorno en las neurociencias y en las terapias cognitivo-conductuales. Segundo artículo, la ciencia oficial cuantitativa, objetiva y cuantificable, así que las terapias cognitivo-conductuales no tienen en cuenta al sujeto, sus consecuencias y rechazan el concepto del inconsciente. Tercero, cuando se eliminan las causas del sufrimiento psíquico y de sus componentes de la clínica psicopatológica, por grave que sea, para ser resuelta en 10 sesiones. La ciencia oficial, de la mano con los estados a través del mundo, imponen a sus profesionales en el campo de la salud mental que se transformen en prefectos, inspectores, administradores, formados para rendir cuenta a estos mismos estados de aquello que sería la gestión del alma y del cuerpo, donde todos los encargados de aplicar dichas políticas tendrán que rendir cuentas. Así, términos como la salud mental, entidades y síntomas psíquicos, todos deben ser diagnosticados a través de los manuales estadísticos de las enfermedades mentales, cuyo último manual es el DSM-5, el cual comenzó a ser criticado en el fondo mismo de la psiquiatría en muchos países. ¿Cuáles serían las razones de dichas críticas? La razón es de peso mayor, pues estos manuales carecen de una definición precisa, no pertenecen a ninguna teoría, y menos aún que no se sabe qué indican cuando dicen que es un procedimiento que tiene un objeto de estudio de las enfermedades mentales, pero ¿cuál es su campo de aplicación y cómo demostrar específicamente de qué objeto de estudio se trata? Esta forma de prácticas se aclara cada vez más cuando se sabe que buscan imponer el imperio de la evaluación, los diagnósticos globales para la masificación de los tratamientos con los mismos productos a toda la población que acude o que son remitidos a los servicios de salud mental, haciendo de esta manera desaparecer la singularidad del sufrimiento, tanto físico como psíquico de cada sujeto, como fue descubierto por Freud y continuado posteriormente con los trabajos en Francia Jacques Lacan, quien en el siglo pasado había rescatado al sujeto de las manos de estos intentos de evaluación y tratamientos masivos en salud mental. Dedicamos la primera parte de esta serie de trabajos sobre la formación en salud mental haciendo un recorrido general desde la antigüedad hasta el inicio de la denominada ciencia moderna. Se hizo especial énfasis en la construcción de saberes en la medicina y en la psiquiatría. En esta segunda parte y en las demás centraremos nuestra atención en un conjunto de interrogantes e hipótesis propuestas por los principales interesados en el abordaje de la salud mental en el marco institucional y particular, teniendo en cuenta ciertos puntos de vista ideológicos, políticos, donde cunden intereses diferentes. Entre esta serie de cuestionamientos que tienen que ver con los métodos, la conceptualización, las políticas y su aplicación, estos distan mucho de ser homogéneos. Los argumentos científicos que se quieren imponer aplicando métodos positivistas, estadísticos y cuantitativos, reduciendo de manera absurda y sin soportes científicos serios
los afectos, sentimientos, pasiones, incluyendo las estructuras del lenguaje en los seres humanos, con algo que nada tiene que ver, que consiste a una reducción a reacciones químicas y cerebrales de los mismos. El cuerpo y su complejidad queda reducido a un conjunto de órganos o a un paquete de materia llamado organismo, como dice el filósofo francés Bernard-Henri Lévy. ¿No es esto justamente lo que el médico, en su consulta en la actualidad, propone como solución al sufrimiento de sus pacientes? Es tratar solo un órgano que sufre. No hay tiempo de escuchar. ¿Por qué? Porque los estados exigen que se deben rentabilizar y reducir el tiempo de consulta. Se desconoce de esta manera los avances hechos desde finales del siglo XIX, donde se pudo comprobar científicamente a partir de numerosos casos clínicos difundidos en la literatura desde esa época hasta la actualidad, sobre la clínica psicopatológica a través del mundo. Dichos trabajos muestran que cuando el cuerpo es afectado por el lenguaje, se pudo comprobar en los testimonios de los pacientes que las parálisis orgánicas que la ciencia médica conoce desde hace tiempo, que son aquellas parálisis o síntomas histéricos que encuentran su desciframiento solo a partir de procesos de la palabra y del lenguaje, ya que tienen que ver con recuerdos y pensamientos insoportables o dolorosos que los sujetos los padecen y no podían expresar. En consecuencia, trataremos de abordar en la serie de trabajos a venir una serie de problemáticas que deben interesar a todos aquellos que se ocupan de la formación, de la aplicación de métodos en la salud mental, entre los cuales tenemos a. ¿Por qué en la gran mayoría de instituciones a través del mundo los responsables de la llamada salud mental vienen del campo de la medicina? B. Se está exigiendo a todos aquellos que en la actualidad pueden realizar un diagnóstico en salud mental la aplicación solo de los principales manuales estadísticos DSM-5 y CI-10. ¿A qué se debe este reduccionismo cientista y qué intereses se encuentran detrás de dichos procedimientos? Donde solo una cifra, una evaluación a través de un dato numérico es suficiente para formular un medicamento. ¿Cuál será la razón? C. Todos los actos humanos, sus pasiones, su malestar, queda reducido a elementos mecánicos. ¿Dónde queda la responsabilidad subjetiva o jurídica cuando pensamos que el amor, la delincuencia, la violencia, los afectos, que según la ciencia oficial tienen que ver con el aumento o disminución de las enzimas como la oxitocina, la falta o el exceso de dopamina en la depresión o el duelo en una pérdida amorosa de un ser querido, entre muchos otros? Desaparecíamos de inmediato como sujetos de derecho y nadie sería responsable de nada. Se suprime la diferencia entre la cultura donde se imponen las leyes del lenguaje y aquellas de la naturaleza. Vendríamos a tener, por ejemplo, una sexualidad similar a aquella de los animales, donde el esmegma o el líquido que segrega la hembra en celo, el cual provoca el impulso sexual en el macho. Entonces, ¿por qué no podemos los seres humanos saltar sobre la primera hembra que vemos? Si hablamos del lenguaje de las neurociencias, ¿qué pasaría en el caso de la sexualidad o en el plano jurídico? ¿Qué ocurre si suplantamos el nombre de una persona para fines fraudulentos? ¿Cuáles serían las consecuencias solamente si lo pensamos desde estos planos legales o jurídicos? ¿Cuál sería nuestra justificación? ¿Pero qué dice nuestra ciencia oficial al respecto? Estas y muchas preguntas quedan pendientes. A estos y muchos otros aspectos trataremos de responder en este y los demás trabajos a venir. Primero, la psiquiatría del siglo XXI. Si desde el surgimiento de la ciencia moderna se comienza a interrogar sobre la veracidad de los conocimientos científicos a partir de los trabajos de René Descartes, 1596-1650, el descubrimiento de las enfermedades y el estudio del hombre en medicina permitieron a partir de esa época avances nunca antes realizados, como escribe Michel Foucault en su libro El nacimiento de la clínica. En la primera parte de estos trabajos sobre la construcción del saber en medicina y en psiquiatría, hicimos un recorrido general sobre cómo estos saberes se fueron constituyendo a través del tiempo
desde la antigüedad hasta el comienzo de la ciencia moderna. En el caso que nos incumbe, que es aquel de la llamada salud mental, veremos cómo estos saberes en la medicina psiquiátrica han tomado caminos que sorprenden por su gran complejidad y confusión. Resumiendo, podemos decir que el saber psiquiátrico que se venía construyendo desde el comienzo de la ciencia moderna, es decir, desde el momento en que el hombre se convirtió en objeto de estudio científico, no solamente en aspectos relacionados con las enfermedades físicas, sino también con aquellos que tenían que ver con el sufrimiento psíquico. Si bien a partir de esta segunda parte nuestro trabajo se centrará sobre las diferentes teorías, métodos y abordajes correspondientes a la salud mental, que estudian los actos, las conductas, los comportamientos normales y patológicos de los seres humanos, que tienen que ver con la subjetividad, que no tienen como origen ningún daño cerebral y se pueden reducir a causas neurológicas. Así, a partir de este momento, no nos ocuparemos de las enfermedades cerebrales reconocidas. Tenemos en cuenta los grandes avances realizados en la actualidad sobre los estudios de las enfermedades cerebrales, isquemias, accidentes cerebrovasculares, parálisis cerebrales, lesiones neurológicas reconocidas y diagnosticadas cada vez con mayor precisión, como lo demuestran los exámenes sobre resonancia magnética, tomografías, electroencefalogramas, radiografías, que demuestran de manera categórica la localización de la lesión en el cerebro. Solo nos ocuparemos del sufrimiento psíquico del sujeto, que tiene que ver con sus relaciones con el otro, con su entorno social, con sus pasiones, su deseo, es decir, con su subjetividad, la cual no tiene ninguna posibilidad de ser localizada en las reacciones químicas del cerebro o en las relaciones entre neuronas. El sufrimiento psíquico se manifiesta de múltiples maneras y afecta tanto el cuerpo como el alma. Es así como desde el campo de la salud mental se proponen numerosas respuestas que pasan desde las psicoterapias más variadas al consumo masivo de psicofármacos, o que se desplaza desde la medicina más clásica a la más tradicional, cuando no son los chamanes, brujos, sectas o comunidades religiosas de cualquier pelambre, que se proponen como soluciones para responder a la apatía, la tristeza, el desasosiego, al desamparo del hombre contemporáneo. Pero nos podemos preguntar a partir de qué momento los estados empezaron la utilización de la medicina y esta se transformó en políticas de Estado. Buenas tardes. Vamos a empezar el curso de Lacan para multitudes con Manuel Asensi. Yo creo que Manuel es un gran conocido de todos nosotros. Decíamos ahora, antiguos conocidos somos. Manuel, para los poquísimos que no lo conozcan, es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia y miembro fundador del Programa de Estudios Independientes, del PEI. Como programa de estudios independientes en su parte abierta, hoy presentamos el curso de Lacan, que si Manuel es profesor de teoría y crítica en el PEI y es una de las materias troncales, de vez en cuando el PEI, sabéis que es para unos 30 alumnos, se abre para que todos podamos tener una oportunidad para compartir alguno de los contenidos. Recordábamos también que la última vez que Manuel había como abierto un curso en ese sentido fue en el 2011, en un curso muy similar tratando de Derrida. Entonces empezamos hoy ese curso de verano, julio, 4 sesiones intensas de 3 horas, con una pequeña pausa. Y nada, presenta a Manuel y aquí está, Manuel. Pues muchas gracias. ¿Se oye? Sí, pero se me dice. ¿Tienes el micrófono? Ah, ahora va bien, sí. Ay, bueno. Pues aquí estamos para hablar de Lacan. Veréis, yo creo que se me ocurre que quizá la mejor manera de
de afrontar un seminario sobre Lacan, que es un autor, por una parte, muy conocido, ¿no?, y por otra parte muy desconocido. Y luego están los que creen que lo conocen y en realidad no conocen nada. Y están los que creen que no lo conocen y en realidad sí que lo conocen. Y está incluso el que gente como yo, que empecé a leer a Lacan cuando tenía 17 años, no entendía nada, por supuesto, ¿no?, que a estas alturas, después de ya muchos años leyéndolo y releyéndolo en francés, en las traducciones, en las muchas traducciones que hay, sigo sin acabar de entenderlo. Lo cual me preocupa porque, como sé que hay mucha gente que se cree que lo conoce, pues seguramente podemos tener en algún momento algún conflicto. Porque os voy a decir una cosa, posiblemente no hay autor que haya sido más mal interpretado que este. Lacan se convierte durante muchos años en una especie de sparring, ¿no?, contra el que todo el mundo tira, y entre los que tiran contra él pues se encuentra Derrida, por ejemplo, las feministas, claro está, porque su noción de falo duele, ya solamente con mencionar la palabra falo uno ya se asusta, ¿no? Pero incluso Zizek, ¿no?, que es quizá uno de los autores que más ha contribuido, ¿no?, a popularizarlo, aunque él no lo sepa, también lo critica, y todo surge de una mala interpretación. Una mala interpretación, en la mayoría de los casos justificada por las condiciones como sus textos han llegado hasta nosotros. Sabéis que en realidad los únicos textos que él publica, digamos de forma, voy a poner entre comillas, voluntaria, ¿no?, y digo voluntaria porque el editor de Seuil, François Ball, tuvo que ir detrás de él prácticamente persiguiéndolo para encontrar los textos que hoy se publican con el título de Écrit. ¿Cómo se transforma el uso de medicamentos en medicina y en psiquiatría en este tiempo hasta llegar a la situación actual? En este apartado veremos cómo esta modalidad en el uso de los medicamentos así ha ido tomando cada vez más importancia con el tiempo, situación que no escapa su utilización en salud mental. En el segundo capítulo del libro de Néstor Brownstein sobre clasificar en psiquiatría, el autor hace un recorrido general sobre este punto. En este capítulo, titulado Medicación de la vida y la cultura, Néstor Brownstein considera que esta modalidad discursiva, aunque en permanente expansión, se inició para la medicina en el siglo XVIII. Como sabemos, estamos en los inicios de la ciencia moderna. Ver la primera parte del texto en esta misma editorial de Fernando Morales, 2016. Cómo se construye el saber en medicina y en salud mental. Trata sobre el nacimiento de la ciencia moderna, páginas 12 y 21. De manera incipiente, la medicina comienza a extender el uso de medicamentos, situación que se incrementó en el siglo XIX, pero es en el siglo XX que es decretada oficialmente como política de los estados a partir de la nacionalización de la medicina en Inglaterra en 1942, que dio lugar en todo el occidente a la constitución de los institutos de seguro social, y cada vez más visible en la medida que avanza el siglo XXI. Por lo cual, diferentes, cuando no todos, los aspectos de la vida humana son vistos y tratados en términos de saber médico, supuestamente científicos, avalado por cifras y estadísticas que muestran a las claras dónde está el bien, la salud equiparada a la normalidad, y dónde está el mal, la enfermedad que nos acecha. Brownstein, 2013.
se transforma en algo legal, oficial, donde se impone el discurso médico cuyas finalidades están relacionadas con las medidas higiénicas o sanitarias. En este caso, la aplicación de la medicación en la medicina se puede constatar está orientada hacia el manejo del cuerpo y específicamente a aquel asociado a los órganos. Es poco conocido un saber en medicina que se aleje de la observación de los órganos en el momento de sus intervenciones y tratamientos de las enfermedades del organismo. Más delicado aún si nos referimos al campo de la salud mental y a la psiquiatría en particular, donde para designar aquello que ellos denominan trastornos o enfermedades, cuando no existen los mismos parámetros que en medicina, donde una clínica de la mirada se impone para el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades o síndromes. En el caso de la salud mental, la psiquiatría y sus manuales estadísticos para los diagnósticos DSM-5 y CI-10 se acude a designar como trastornos todo comportamiento o conducta que se aparta de una medida, de una media, que es considerada como normal. Es así como pueden ser considerados trastornos las decisiones que las personas toman sobre su vida, sus actos, su cuerpo, y que aparezcan separadas de una norma o media estadística determinada de antemano. Todo lo que se sale de la ley es visto como una anomalía. La medicación cambia el estatuto del médico, que se transforma en autoridad política y en consejero indispensable de la polis, de las ciudades, de los gobiernos. Braustein, 2013. Los profesionales de la salud pasan a ser servidores de los estados y en muchos casos los agentes promotores de la expansión del consumo de fármacos. Situación confusa e inquietante cuando se trata de la utilización masiva de psicofármacos de forma masificada en la salud mental asociada con los grandes laboratorios farmacológicos. Ver documento adjunto de Fernando Morales sobre el texto Cómo se construyen los saberes en medicina y en salud mental. La actualidad en la formación en salud mental, páginas 28 a la 37, año 2016. En este capítulo el autor hace un largo recuento de cómo la medicación se encuentra inscrita y se inmiscuye en los acontecimientos humanos físicos o psíquicos vitales y cotidianos. Nacer, morir, crecer, envejecer, reproducirse, alimentarse, menstruar o dejar de hacerlo, aprender a hacer el amor, masturbarse, jugar y apostar, leer, sentarse en la televisión o en la computadora, amar, apasionarse o entristecerse, padecer de una pérdida personal o sentimental, las creencias, las conductas, la sensibilidad y la motricidad, todo es visto como un acontecimiento que se clasifica como sano o enfermo, pero siempre en la perspectiva médica y con la vista puesta en criterios de normalidad. La desviación de la norma, el peso, el sobrepeso, la apariencia estética, la estatura, las horas de actividad física y mental, etc., son siempre problemas cuyas claves caen en la jurisdicción médica. Néstor Braustein, 2013, páginas 34 y 35 de su libro. Aquí, toda desviación es para ellos el resultado de una disfunción y lo que era antes rechazado o repudiado como una conducta o comportamiento inmoral, pecaminoso o producto de alguna acción delictiva, ahora es considerado inadecuado y es descalificado por enfermo. Algo que aparece como paradigma es que no es el saber científico el que genera tal masificación de los medicamentos, sino los intereses que se mueven detrás. El intento de que se extienda cada vez más, que comienza a ser revelado por intelectuales e investigadores, que es aquel de la medicalización de la vida y de la cultura, como lo demuestran los trabajos de Deleuze, Foucault e Illich, entre otros, citados por Néstor Braustein en su libro Clasificar en psiquiatría, quien escribe, abro comillas, los avances de la medicalización pueden verse como un síntoma destacado de un proceso histórico-social que se extiende por el mundo entero con brigadas de profesionales ocupados en promover la salud e encubriendo los intereses de las industrias farmacéuticas, de los aparatos de diagnóstico computarizado, del aparato de investigación científica
entre comillas, lo que progresa es el mecanismo de dominación y control de los seres humanos, de sus cuerpos, de sus vidas, al servicio del discurso de los mercados. Tercer y último avatar del amo, después del primero, el amo clásico, dueño de los esclavos, y el segundo, el amo capitalista, como sus proletarios libres y ciudadanos. Se trata del pasaje de las arcaicas sociedades de soberanía, gobernadas por el amo tradicional, a sociedades de control, donde el nuevo amo, el amo postindustrial, es el conjunto de computadoras impersonales, interconectadas e interactivas que evalúan y toman decisiones de programarse a sí mismas y programar a sus usuarios. Brownstein, 2013. En conclusión, según el autor, la medicalización es un arma que funciona al servicio de un discurso de los mercados y ordena en nombre de valores idealizados la salud, la larga vida y la ciencia. La psicofarmacología a partir de 1950 y sus consecuencias en la salud mental. En esta mitad del siglo XX, las sustancias llamadas químicas o psicotrópicas han modificado el panorama en el campo de la salud mental. En su libro Pourquoi la psychanalyse, la investigadora e historiadora francesa Elisabeth Rodinesco, en el capítulo 2, Los medicamentos del espíritu, citando a Trullier, quien en su libro Los 10 años que han cambiado la locura, nos dice que las sustancias químicas desocuparon los asilos, sustituyeron las camisas de fuerza y los tratamientos tradicionales en la psiquiatría. No obstante, las consecuencias que estas sustancias químicas provocan no parecen muy atrayentes. Aunque estas no curan ninguna enfermedad mental o nerviosa, estas han revolucionado las representaciones del psiquismo, fabricando un hombre nuevo, liso, sin humor, agotado por evitar las pasiones, avergonzado de no estar conforme al ideal que le proponen. Es así como responderá este hombre a sus dificultades y sufrimientos cuando queda atrapado en el consumo único de estas sustancias. Al ser prescritas por los médicos generales y especialistas, estos fármacos tienen como finalidad inicialmente de normalizar los comportamientos y suprimir el sufrimiento psíquico. Pero aquello que preocupa a los investigadores es sobre todo que ni sus fabricantes ni los profesionales encargados de diagnosticarlos, clasificarlos o prescribirlos les interesa en lo más mínimo dar cuenta de su etiología o de buscar su significación de este malestar del hombre contemporáneo frente a su vida. Estas sustancias psicotrópicas se encuentran clasificadas en 3 grandes grupos. Primero, los psicolépticos. Son aquellos que tienen efectos hipnóticos, susceptibles de controlar los problemas de sueño, los ansiolíticos y los tranquilizantes, que suprimen los signos de angustia, de ansiedad, de las fobias y otras formas de neurosis. Además, están los medicamentos supuestamente específicos en el caso de la psicosis y de todas las formas de delirios crónicos o agudos. Segundo, los antidepresores, que a diferencia del grupo anterior, estos medicamentos serían indicados como estimulantes del sistema nervioso y servirían para el tratamiento de todo tipo de conducta depresiva. Tercero, los reguladores del humor. Son sustancias alucinógenas asociadas a los estupefacientes que, según sus creadores, permiten controlar y regular los cambios del estado de ánimo. Estas serán las nuevas propuestas de la ciencia tendientes a responder a la esencia de la condición humana, cuando el sufrimiento psíquico y el malestar invaden al hombre en su vida amorosa, relacional y afectiva. El sufrimiento psíquico y la salud mental, liberada de las cadenas del asilo, pasa a ser enfrentado con sustancias químicas elevadas al cénit de la potencia del ideal de la ciencia positivista y cuantitativa. Es así como la multinacional farmacéutica Pfizer promovió al final de la década del siglo pasado un producto químico para tratar las depresiones del hombre moderno, conocida como fluoxetina,
que ellos mismos llamaron la droga de la felicidad, que no era nada menos que el Prozac, cuyas bondades se han ido disipando con el pasar del tiempo por las consecuencias que ha tenido en las juventudes del país donde fue creada por sus grandes laboratorios. Si bien el descubrimiento de la psicofarmacología en 1952 por los psiquiatras franceses Jean Delay y Pierre de Nicker aportó nuevas formas menos violentas con respecto a los tratamientos psiquiátricos, lejos de los asilos del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. No obstante, el mismo Jacques Delay, principal representante francés de la psiquiatría biológica, ya en 1953 escribía, citado por Elizabeth Rudinesco, abro comillas: es conveniente recordar que en psiquiatría los medicamentos no representan sino un momento en el tratamiento de una enfermedad mental y que el tratamiento de fondo debe ser aquel de la psicoterapia, cierro comillas. Para saber más sobre las consecuencias de los neurolépticos, encontramos en los libros de neurolépticos de A a Z de Pierre Simon y Faure del Departamento de Farmacología del Hospital Pitié-Salpêtrière de París, ediciones PIL 1985, una cita que dice: el término creado por Delay y de Nicker, los neurolépticos, solo pueden ser utilizados por los derivados que presentan las 5 características definidas por sus autores. Primero, creación de un estado de indiferencia psicomotora. Segundo, disminución de la agresividad y la agitación. Tercero, acción reductora de la psicosis. Cuarto, producción de afectos secundarios y vegetativos. Quinto, acción subcortical predominante. Página 52. Parece que la misma psiquiatría biológica tomará distancia frente al poder mismo de las sustancias químicas utilizadas para su tratamiento en salud mental, por los efectos y consecuencias que a largo plazo éstas pudieran tener. En efecto, encerrado el sujeto en una nueva alienación que pretende curarlo de la esencia misma de la condición humana, se alimenta así la ilusión de un nuevo irracionalismo, porque entre más se considera que la absorción de medicamentos podría poner fin a los síntomas o que estos pudieran transformar la personalidad, más el sujeto se decepciona en busca de otras formas de tratamientos corporales o mágicos. Elizabeth Rudinesco, 1999, página 25. Se puede constatar en Occidente el surgimiento escandaloso en todos los países de espacios en las masas medias, la televisión, el internet e iglesias de garaje, con extraños nombres que buscan llamar la atención de los fieles cada vez más numerosos, quien con una contribución económica regular al capricho de cada iglesia, buscan una respuesta a su sufrimiento físico, psíquico o material, donde en el nombre de Dios no se sabe cuántos dioses existan, pero parece que estos pastores cada uno crearan su propio Dios. Es así como también encontramos en la televisión, desde programas pseudocientíficos en National Geographic, donde reducen todos los actos humanos, comportamientos y sentimientos a meras reacciones químicas del cerebro, o donde los vendedores de ilusiones buscan resolver el malestar social, familiar, con terapias de choque que atraen a un público curioso y ávido de la morbosidad del sufrimiento humano, expresada en una forma descarnada donde la vida íntima se transforma en un espectáculo público. Si bien se busca encontrar formas rápidas, mágico-religiosas, acudiendo a vendedores de ilusiones de todo tipo, pues somos muy cobardes frente al dolor físico-moral. Pero existen denuncias del lado de aquellos que promovían las virtudes sin límite de los psicofármacos para que estos sean administrados de una manera más racional y en coordinación con otras formas de tratamientos. Además, Henry Laborie, inventor de la psicofarmacología, ha declarado en la revista L'Encéphale, tomo 27, 1953, París, citado por Rudinesco, que la prescripción de medicamentos de manera sistemática no era una solución en la salud mental. A estos dos autores se suman otros, como psiquiatras como Eduardo Sarifian, quien denuncia el exceso de psicofármacos en su libro El
Le Prix du Bien-être psicotropique y la sociedad. Precio del bienestar psicotrópico y la sociedad, 1996, edición Odile, Jacob, París. Él escribe a propósito de los medicamentos psicotrópicos: estos se han transformado en el símbolo de la ciencia triunfante, aquello que explica lo irracional y cura lo incurable. El psicotrópico simboliza el triunfo del pragmatismo y el materialismo sobre la elucubración psicológica y filosófica poco claras que tratan de abordar al hombre. El imperialismo del fármaco en salud mental. En el capítulo sobre los medicamentos del espíritu, la historiadora Elizabeth Roudinesco considera que en la actualidad los psicofármacos se han transformado en una forma particular de imperialismo, por la manera como están siendo utilizados por la medicina y esencialmente porque son prescritos por médicos generalistas sin una formación especializada en salud mental. En efecto, todos los médicos y especialmente el médico general aborda de la misma manera toda clase de afecciones sin saber de qué tipo de tratamiento se trata. Psicosis, neurosis, fobias, melancolía, depresiones son tratadas todas con psicofármacos, como cualquier otro estado ansioso consecutivo a duelos, crisis de pánico pasajeras o crisis extremas relacionadas con un entorno difícil. Elizabeth Roudinesco, 1999. Podemos entender la confusión que se produce cuando se desconocen las causas o la etiología de estas entidades clínicas psicopatológicas. Más adelante, en este mismo capítulo, encontraremos algunos ejemplos clínicos en aras de aclarar en qué radica dicha confusión en el tratamiento de estas afecciones de salud mental. El poder de la ideología del medicamento es tal que cuando se pretende devolver a un hombre sus atributos viriles, esto despierta dudas de su estado emocional. Así, este sujeto que se consideraba impotente acudirá al Viagra para terminar una vez por todas con su angustia, sin preguntarse nunca cuál es la causalidad psíquica de su síntoma. De otro lado, vemos a otro hombre con un pene que realmente a nivel físico no responde. A este hombre también le será prescrito el mismo medicamento para mejorar su estado, sin preguntarse cuál es la causa orgánica de su impotencia. Lo mismo ocurre con la utilización de los antiansiolíticos y antidepresores. Cuando una persona normal encuentra una serie de desgracias, pérdida de un ser querido, abandono, accidentes, le serán prescritos, en caso de angustia o de duelo, el mismo medicamento que otra persona que no tenga este tipo de problema, pero que presenta problemas idénticos debido a su estructura psíquica, melancólica o depresiva. Elizabeth Roudinesco, 1999, página 27. Para completar estos ejemplos, el psiquiatra Sarifian, citado por Roudinesco, plantea que muchos médicos prescriben tratamientos con antidepresores a personas que están simplemente tristes, desorientadas, debido a la ansiedad que presentan, lo cual provoca el estado de aletargamiento o lentitud que los lleva a consultar. El medicamento en este caso vendría a esconder o disimular la verdadera causalidad psíquica que el sujeto desconoce. Son, en efecto, pues un primer texto que fue un ensayo que tuve que corregir 40 veces porque el editor le decía que no se entendía nada y a cada corrección que hacía se entendía menos, que es el texto de la familia, y luego los escritos, porque a partir de ahí el resto, como sabéis, pues son seminarios que se tomaron a partir de esa técnica que se conoce como estenotipia, ¿no? Y que, bueno, pues realmente hubo que transcribirlo. En el primero de los seminarios que se publicó, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, Lacan colocaba como epílogo una especie de autorización a su yerno Jacques Alain Miller, ¿no?, para que fuera el heredero de ese legado, y a partir de ese momento se desata una batalla tremenda
en torno a la manera como había que publicar esos seminarios. Tales seminarios han tenido muchos toques. Si se hace una búsqueda en Internet se pueden encontrar ediciones piratas de los seminarios, pero no autorizadas por Miller, y eso supone que hay un gran conflicto a la hora de interpretar la mayor parte de los pasajes. En este sentido, es lógico, esto venía a cuento de que Lacan ha sido muy mal interpretado. He dicho hasta cierto punto es lógico, repito, por las condiciones en las que estos textos han llegado hasta nosotros, ¿no? Luego además hay otro factor añadido, y es la famosa distinción entre Freud y Lacan, ¿no? Lo cual pues posiblemente nos daría para un seminario bastante más largo de las horas que tenemos por delante para ver cómo Lacan lee a Freud y cómo Lacan se relaciona con Winnicott, y cómo se relaciona con Melanie Klein, y cómo se relaciona con François Dolto. En fin, hay toda una constelación. En el libro de Elisabeth Roudinesco, Lacan, esbozo de un pensamiento, pues podéis encontrar perfectamente una descripción bastante interesante de todo el universo que estaba en torno a Jacques Lacan. Bueno, en este sentido, la introducción que voy a hacer es una introducción que tiene un doble fin, ¿no? O un triple, diría yo. Uno es, en efecto, introducir los conceptos fundamentales de Lacan, ¿no? Bueno, me imagino, como he dicho antes, que habrá gente acá que será especialista en Lacan y otros que no lo serán tanto, y en este sentido, pues esa introducción pues nos vendrá bien a todos, ¿no? El segundo objetivo es poco a poco ir demostrando por qué Lacan ha sido mal leído, ¿no? Por qué la acusación de falocentrismo tiene poco sentido cuando se aplica a Lacan, no digo cuando se aplica en otros contextos, o por qué las acusaciones de Derrida de logocentrismo en relación a Lacan también carecen por completo de sentido cuando uno lo lee de una determinada manera. El tercer objetivo quizá es un poco presuntuoso, pero es mostrar a Lacan como alguien que, con un pensamiento que nos puede ayudar en un planteamiento político emancipador, ¿no? Y en este sentido también nos opondremos a determinadas lecturas conservadoras de Lacan, ¿no? Bueno, no sé si voy a conseguir hacer estas tres cosas al mismo tiempo, es un poco complicado, pero bueno, yo voy a intentarlo, y además pues si vosotros y vosotras me ayudáis, pues yo creo que lo vamos a hacer. Y bueno, yo creo que la mejor manera de empezar es la siguiente. Yo tenía un profesor cuando era estudiante universitario que venía a clase, y entonces, voy a dejar un momento el micrófono aquí, hacía esto. Se subía los pantalones de la cintura. Si lo hubiera hecho una vez, bueno, podías pensar, yo qué sé, pues le pica o cualquier otra cosa, ¿no? El problema es que lo hacía 500 veces. Y yo, que solía sentarme delante, le decía, profesor, ¿por qué se sube tantas veces los pantalones? Y él me decía, no puedo evitarlo. Sexto, la biopolítica enfrenta los tratamientos de la palabra y los psicofarmacológicos. La riqueza de referencias teórico-clínicas del psicoanálisis ya no son un secreto para nadie y están presentes en las diferentes esferas sociales, culturales y universitarias. Además, sirven de referencia a la clínica psicopatológica, confundiéndose en su conjunto con el psicoanálisis, sin que este argumento, aunque en sí tenga de antemano todo su peso, no se reconoce ni se mencionan las fuentes abiertamente como tales. Lo podemos comprobar en el lugar discreto que ocupan los conceptos y desarrollos freudianos en el medio académico y en la formación de todo tipo de profesionales en la salud mental,
La lengua del psicoanálisis se ha transformado en un lenguaje común para todas las élites y para cada uno en general. En todo caso, es así para el mundo psi. Nadie ignora hoy el vocabulario freudiano. Fantasía, deseo, líbido, sexualidad, etc., nos dice Elizabeth Roudinesco en su texto en la página 33. Esta es una verdad a gritos que podemos comprobar de manera cotidiana y sin ninguna dificultad en las instituciones de salud mental, las universidades, en los programas de televisión, en las revistas de farándula, de todos los pelambres y en la sociedad en general. Los términos de castración, represión, perversión, comportamiento histriónico, histeria, fobia, entre tantos otros, ya hacen parte del lenguaje común. A esta omisión, consciente o no, de las élites encargadas de la formación en salud mental que nos compete en este trabajo, se suma la imposición de parte de la ciencia positivista o cuantitativa, donde los sujetos son evaluados a través de un dato estadístico, un número, donde los estados, en una postura única, aquella de la biopolítica, imponen que todo sujeto que padezca un sufrimiento, un síntoma psíquico, un malestar social y familiar, sostienen categóricamente que estos son causados por una lesión o una reacción química o cerebral. Los mismos pacientes se sienten frustrados cuando el médico trata de indicar otra forma de tratamiento que no sea aquella de la prescripción de un medicamento. En el libro ¿Por qué el psicoanálisis?, la autora Elizabeth Roudinesco hace referencia a una nueva entidad clínica creada en Estados Unidos y presentada en el trabajo de Elaine Showalter, Histories, Hysterical Epidemic and Modern Culture, New York, Columbia University Press, 1997. En este trabajo, de finales del siglo XX, en Estados Unidos, se ha creado una nueva epidemia para referirse a la histeria. Se denomina el síndrome de fatiga crónica. Este está relacionado con la noción de personalidad múltiple. Este síndrome es tratado con medicamentos y los médicos afirman que tienen por causa un virus aún desconocido. Las consecuencias de estas políticas de Estado centradas únicamente en los tratamientos con psicofármacos, donde pretenden reducir la casi totalidad del sufrimiento psíquico, como si se tratase de estados a la vez ansiosos o depresivos. Estudios de finales del siglo pasado y actuales dan testimonio de esta masificación de los tratamientos con psicofármacos a través del mundo, como en el Boletín de la Academia Nacional de Medicina en 1997, La potencia de los psicotrópicos, 1999, La sociedad antes y después de los medicamentos psicotrópicos en terapéutica, 1977. Se logra apreciar allí el grado de confusión generado por el sincretismo de tratamientos en el abordaje en la salud mental. Prescrito actualmente por los médicos generales, escribe Pierre Juliet, citada por Elizabeth Roudinesco, los antidepresivos parecen ser utilizados en los trastornos del humor a diferentes niveles. Ellos son prescritos aproximadamente la mitad de estados depresivos evaluados a nivel de la población en general. De otra parte, aparece una definición más amplia de la depresión y de su medicalización. Se puede pensar que los cambios socioculturales actuales han contribuido a transformar a numerosas personas comunes y corrientes, llamadas antes neuróticos normales, cuyo nivel de tolerancia a los sufrimientos cotidianos, las dificultades y las pruebas de la existencia diaria han disminuido. Juliet, La Société avant et depuis la introducción de los medicamentos psicotrópicos en thérapeutique, 1997, Francia. El poder de los medicamentos del alma se ha transformado en un síntoma de la modernidad, que en pleno siglo XXI toma cada vez más fuerza, cuyas consecuencias tienden a abolir aún más en el hombre de la sociedad actual no solamente la libertad y el deseo, sino también la idea de afrontar el malestar de la civilización, como lo anunciaba Freud en su obra de los años 30.
El silencio es la opción más indicada para la ciencia y la biopolítica porque el lenguaje es fuente de angustia y vergüenza que el sujeto prefiere ignorar. El nivel de tolerancia de los pacientes, escribe Elizabeth Rubinesco, ha disminuido y su deseo de libertad es cada vez menor. Pero este fenómeno no es menor en los médicos que prescriben ansiolíticos y antidepresivos. Una reciente encuesta, Los médicos en estado de urgencia, del periódico Le Monde, del 22 de diciembre de 1998, muestra que aquellos que se ocupan de los estados de urgencia no están mejor que sus pacientes. Están inquietos, infelices, atrapados por los laboratorios e impotentes en sus tratamientos. Estos médicos deben escuchar el dolor psíquico de sus pacientes que los sobrepasa cada día y parecen no tener otra solución que responder a la demanda masiva de medicamentos psicotrópicos. ¿Quién podría atreverse a criticarlos?, pregunta Elizabeth Rubinesco. Autores destacados desde los años 1970 iniciaron y criticaron los procesos de medicalización, que, como lo afirma Néstor Brownstein en su libro Clasificar en Psiquiatría 2013, son un arma poderosa que funciona al servicio de un discurso, el de los mercados, y ordena la sumisión en nombre de los valores sacrosantos, la salud, la larga vida y la ciencia. Página 37. Entre estos autores se encuentran nombres como el del psiquiatra norteamericano Thomas Szasz, Lime, Cooper, y también obras que hacen parte de los textos clásicos, como La historia de la locura de Michel Foucault, quien pronunció en 1974 en Río de Janeiro, según Néstor Brownstein, una conferencia llamada La historia de la medicalización. Se hace mención también de la obra del médico judío vienés Ivan Illich, autor de un texto, Némesis médica, en el cual, en el segundo capítulo, que lleva por título La medicalización de la vida, en tanto que Foucault investigaba la arqueología del dispositivo de salud de enfermedad en el siglo XIX. Illich descubría las funciones que ese dispositivo cumple en la actualidad, denunciada la iatrogenia, que es el daño producido por un procedimiento médico social como consecuencia de la colusión de la medicina con el resto de los mecanismos represivos vigentes en el mundo occidental, donde impera la autoridad diagnóstica. A propósito del término o del vocablo terapeuta, Néstor Brownstein nos dice que este proviene del griego terapón, que significa sirviente, y él agrega: cada cultura ha tenido sus chamanes, médicos, magos, curanderos y su propia noción de enfermedad, con una teoría de sus causas. En todas ellas se ha visto la enfermedad como la encarnación del mal. La novedad en nuestras culturas modernas y posmodernas es la asimilación del dispositivo de la salud al discurso de la ciencia, que permite objetivar el conocimiento del cuerpo y sus disfunciones. Es decir, que la ciencia en la actualidad, en pleno siglo XXI, persiste e insiste a través de la medicina, las neurociencias y la psiquiatría en reducir el sufrimiento humano en su totalidad, sea físico o psíquico, a datos observables y medibles. Una cita extensa de Ivan Illich del libro Némesis médica es retomada por Néstor Brownstein en su texto Clasificar en Psiquiatría, edición siglo XXI, México, página 38, y que retomaré en su totalidad, pues ilustra de una forma clara y precisa el problema que presenta el rol de la medicina y su relación con el sujeto enfermo. Abro comillas: la medicina es una empresa moral y por lo tanto inevitablemente da un contenido al bien y al mal. En cada sociedad la medicina, como la ley y la religión, define lo que es normal, adecuado o deseable. La medicina tiene la autoridad para etiquetar las quejas de un hombre como una enfermedad legítima, declarar a un segundo hombre, aunque él no se queje, y rehusar a un tercero el reconocimiento de su dolor, de su impotencia o incluso su muerte. Es la medicina la que decreta que un dolor es meramente subjetivo, que es una incapacidad que es simulada y que en algunas muertes, aunque no en otras, son el suicidio. El juez sanciona lo que es legal y lo que es delictivo. El pastor o el cura lo que es sagrado o lo que viola un tabú. El médico decide lo que es un síntoma y quién está enfermo.
La medicina, como todas las cruzadas, crea un nuevo grupo de reprobos cada vez que produce un nuevo rótulo diagnóstico. La moralidad está tan implícita en la enfermedad como lo está en el crimen o en el pecado. Este es el caso de la medicina psiquiátrica, la cual en su última versión del Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales, denominado DSM-5, aparece una serie de nuevas entidades diagnósticas aparte de aquellas que ya existían en los manuales anteriores. En este último existen más de 400 criterios diagnósticos, donde cualquiera podría encontrarse, porque hasta el periodo menstrual en las mujeres son considerados como patológicos, susceptibles de ser tratados con psicofármacos. Como se sabe, la ciencia positivista y cuantitativa solo procede en sus métodos a partir de datos numéricos, estadísticos, que pueden ser observables, donde cada sujeto quedaría reducido a un dato evaluable. Es así como se puede comprobar el alcance que han tomado los datos estadísticos de los manuales en psiquiatría, que se deben aplicar para todos los diagnósticos y por todos los profesionales en las instituciones de salud mental del mundo. Dichos manuales, el DSM-5 y el CI-10, sirven como base al tratamiento con psicofármacos que se desenlaza al final. Los profesionales que no estén de acuerdo con estos métodos cuantitativos y su aplicación tienen muy poca posibilidad de hacer parte de estos equipos de trabajo, a no ser que puedan tener una formación adicional que, aunque larga y exigente, en las grandes asociaciones y escuelas de psicoanálisis que a través del mundo se enfrentan a los grandes monopolios de los laboratorios farmacológicos, a las técnicas cognitivo-conductuales, a las neurociencias, que asociadas a la psiquiatría sostienen como única causa del sufrimiento psíquico un desbalance en los líquidos del cerebro, sin que esto haya podido ser demostrado. Numerosos trabajos e investigaciones lo demuestran. Ver documentos actuales sobre las críticas a la psiquiatría tal como se presentaba en Estados Unidos desde el siglo XIX, como es el caso de los excesos de Benjamin Rush, considerado el padre de la psiquiatría americana. También estas críticas se extienden y dan cuenta de la situación actual y el abuso de los psicofármacos a los métodos en neurociencias y en las técnicas cognitivo-conductuales. Esto se puede verificar por internet. También se pueden consultar trabajos de psicólogos clínicos, psiquiatras, médicos, entre otros. Existen las 7 escuelas que en el mundo hacen parte de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, la Asociación APCOF del Hospital Psiquiátrico Santa Ana, del Grupo de Alcoholismo y Adicciones de la Orientación Lacaniana de Argentina, la Escuela de los Foros Psicoanalíticos en Francia. Los miembros y asociados de estas escuelas y asociaciones y sus instituciones en el mundo pueden demostrar a partir de sus trabajos con cada sujeto que sufre del pensamiento o de su cuerpo, en sus lugares de trabajo, que puede existir un abordaje de la enfermedad mental que acepte al sujeto en su singularidad del uno por uno, porque es así que cada sujeto enfrenta su malestar social, familiar, que se manifiesta a través de sus síntomas, donde cada cual vive de manera diferente. Es decir, este abordaje es un no rotundo a la masificación o a la generalización de los tratamientos con psicofármacos. ¿Recuerdan la propaganda del Prozac o la fluoxetina de los laboratorios Pfizer que aparecen en televisión o en internet como la droga de la felicidad, donde no sabemos a qué forma de felicidad se refieren, pero que en cualquier momento todo aquel que sufra de cualquier tipo de depresión puede ser medicado o curado, como se dice en el lenguaje psiquiátrico? Séptimo, la crítica a la medicalización no es un ataque contra los avances innegables de la medicina y la transformación positiva de la vida humana. La crítica está dirigida a la ideología que se encuentra en los discursos de la ciencia oficial, presente en todas las instituciones de salud mental y en la formación universitaria de los profesionales que están encargados de velar por ella. Si bien, del lado de la medicina, dicha ideología está presente, en el caso de Colombia, la gran confusión en esas entidades encargadas de la salud, las EPS, cuyo interés económico se ve reflejado en la disminución del tiempo de consulta de los profesionales, en el suministro de medicamentos de bajo costo,
que permiten asegurar ganancias financieras nunca antes conocidas. No nos ocuparemos en este trabajo de este tema. Una crítica severa a propósito de las tales formas de medicalización y su masificación a toda la población, donde se produce un sincretismo abusivo que comprende y condensa las enfermedades objetivas del cuerpo tratadas por la medicina y aquellas que no se pueden explicar a partir de los mismos métodos observables y reconocibles, pues no se trata de un daño histológico o anatómico de los órganos del cuerpo, lo que se conoce como tradicionalmente como enfermedad por la ciencia médica. Pienso que hasta este punto no existe ninguna discusión ni enfrentamiento con los modelos propuestos por la medicina desde sus orígenes. El problema surge de la confusión actual, es decir, en pleno siglo XXI, cuando la misma ciencia oficial, de la mano de todos los estados, de los profesionales encargados de aplicarla y con la utilización abusiva de todos los medios de comunicación en sus canales internacionales, que en la actualidad llegan a todos los rincones del mundo. Difunden sin ningún filtro ni contradicciones la utilización de métodos que incluyen en esta misma medicina objetiva y verificable que designa como enfermedad o patología todo daño histológico relacionado con algún tipo de modificación anatómica, de las cuales hacen parte los daños en el cerebro, desde los menos severos como las isquemias, ACV, hasta los más graves como las parálisis cerebrales y los llamados síndromes cerebrales orgánicos, bien conocidos en neurología, los cuales no presentan ninguna dificultad para ser detectados a través de los modernos aparatos que ofrece la tecnología actual. Pero, donde todo se complica, al menos por los investigadores actuales, psiquiatras, no organicistas, psicólogos clínicos, psicoanalistas entre otros, en muchos lugares del mundo, es que se pretende imponer, y eso con el fin de medicar cada vez más a la población, es cuando son incluidos de manera sospechosa y dudosa todas las conductas y aspectos ligados a la conciencia que la misma ciencia oficial ha denominado trastornos de la vida mental. Esto se puede verificar en los grandes manuales estadísticos que sobre la salud mental se conocen actualmente, el DSM-5 y el CI-10, los cuales no pueden ser explicados y medidos con los mismos mecanismos utilizados por la medicina en el caso de las enfermedades relacionadas con las lesiones histológicas de los órganos y del cuerpo. Esto no parece ser motivo de preocupación de los estados ni de aquellos que son obligados a la implementación de dichos métodos y tratamientos. Aquí vale la pena citar, aparte de las críticas que con argumentos sólidos nos muestra Néstor Brownstein al final del capítulo 2 de su libro llamado Medicalización de la vida y de la cultura, en su libro Clasificar en Psiquiatría 2013. El autor se pregunta, ¿impera en ellos la ciencia oficial y la medicina el concepto clave de enfermedad, tal como se lo entiende la medicina contemporánea? Tanto ayer como hoy, una enfermedad, sin dejar de ser un objeto del conocimiento, es decir, una creación en el campo del lenguaje, tiene una causa conocida o que se puede investigar con métodos objetivos, y si la causa es desconocida, se pueden conocer los mecanismos por los que se producen los síntomas. Presenta una patología, es decir, una modificación anatómica o histológica que objetiva tanto la realidad como la entidad de la enfermedad que se palpa y se ve en el examen clínico o en el microscopio, o se puede comprobar mediante determinados parámetros clínicos inequívocos, tales como las pruebas de laboratorio, imágenes con técnicas derivadas de la radiología que muestran la enfermedad y sus estragos, y una fisiopatogenia que correlaciona los cambios anatómicos con los histológicos, síntomas y manifestaciones objetivas. Un simple diagnóstico diferencial que permite separar de modo diacrítico a un proceso de todos los demás, haciendo que en un principio no se pueda atribuir más de un diagnóstico a cada entidad mórbida que afecta a un sujeto. Así sucede con un diagnóstico en medicina. ¿Y qué pasa en psiquiatría con las historias clínicas? En medicina, a partir de estos datos se funda una anticipación de la evolución futura y los tratamientos
sintomáticos, quirúrgicos o etiológicos, permiten una detención del proceso, una mejoría o una curación. Y se pueden comparar los resultados con terapéuticas alternativas. En ese conjunto de elementos se corporiza el ABC de las artes médicas y de su arraigo en la ciencia de la biología con sus bases físicas y químicas, así como el éxito de la medicina en tanto que práctica social. No obstante, la aplicación de estos mismos métodos objetivos relacionados con la enfermedad en medicina y en los tratamientos de neurología relacionados con las lesiones cerebrales conocidas y bien repertoriadas por todos, a nuestro campo, que tiene que ver con lo mental, es un reto que hasta ahora la ciencia no ha podido demostrar y están en deuda, pues se trata de un sincretismo abusivo que en la actualidad no ha sido justificado por la ciencia oficial. Cuando era pequeño, yo tenía una tía que era la telefonista en mi pueblo. Era la central de noticias, por supuesto, de todo el entorno aquel. Cuando cumplí los 70 años se retiró y un buen día me mandaron de casa a hacerle un recado. Y llamé. Ella vivía en una primera planta y tras abrirme la puerta me la vi bajar, vestida de novia rigurosa, con velillo. Yo me quedé impresionado ante aquella aparición fantasmal y le pregunté: tía, ¿a dónde vas? Y me dijo: a casarme, que el novio ya me está esperando en la plaza del pueblo. Yo pensé: fiesta, ¿no? Me fui a casa y les dije: oye, que la tía se casa. Claro, inmediatamente se mosquearon todos. La internaron, dejó de comer y se murió. Entre el caso del profesor que se levanta los pantalones 500 veces y mi tía, lógicamente hay un abismo, ¿no? Pero hay un hecho común. Y ese hecho común es que si yo le pregunto a mi tía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo en ese momento, os aseguro que esto no va a funcionar. Y no va a funcionar por una sencilla razón. ¿Sabéis? Lo pone aquí, que es la teoría del signo de Saussure, ¿no? Según la cual esto hay que tomárselo con mucha más seriedad de lo que parece. Esto parece una tontería ahí dibujado. No es más que la reproducción del esquema que aparece en el curso de Lingüística General de Saussure, uno de los textos más citados de todo el mundo, ¿no? Pero cuando uno lo analiza con un poco de atención, se da cuenta de lo que esto quiere decir y de lo que nos importa a todos. Porque esto significa que lo que llamamos significado está en íntima conexión con lo que pensamos, con lo que sentimos. Y después, ese significado busca el significante oportuno para transmitirse. Quiero decir, cuando alguien me hace una declaración amorosa, cuando alguien me dice te amo, yo quiero pensar que lo siente, que lo piensa, que lo experimenta, que es un afecto y que luego utiliza el significante te amo, me lo dice, para que yo lo sepa. Por esa razón, Saussure, en el curso de Lingüística General, decía una cosa muy oportuna, y es que la lingüística está incluida dentro de la semiología, que es la ciencia de los signos, en el seno de la vida social, dice Saussure, pero que ésta, a su vez, está incluida en la psicología.
Y entonces hace esta relación de inclusión lingüística, semiología y psicología, lo cual, curiosamente, nos pone delante de las narices que esto es una teoría del sujeto. De lo contrario, no habría dicho Saussure, esto está incluido dentro de la psicología. Porque esto presupone lo que vamos a llamar el sujeto clásico. En el sujeto clásico, y esto lo podemos encontrar en el Perihermeneia de Aristóteles ya tal cual, ¿no? Uno habla y hablando dice lo que piensa, dice lo que siente y a través de los signos, a través del significante, lo transmite a los demás, como estoy haciendo yo aquí. Yo tengo mis ideas en mi cabeza y a través del significante lo estoy manifestando a todos los que estáis aquí. Pero imaginaros que yo le pregunto al profesor que le subía los pantalones 500 veces, ¿por qué hace eso? Y este esquema me falla. Él me respondió muy claro, yo no sé por qué lo hago. No puedo explicar, no puedo evitarlo, lo hago y no sé por qué. Eso significa una cosa muy curiosa, y es que este esquema del signo no funciona. En ese caso, por lo menos, no funciona. Cuando en una reunión que una ocasión tuvimos en la universidad, el profesor que hacía de secretario estaba leyendo el acta correspondiente a la sesión anterior, ese momento aburridísimo en el que nadie presta atención, ¿no? Y cuando de repente soltó, es que folláis demasiado, y se corrigió y dijo, es que, perdón, falláis demasiado. Pero él ya lo había dicho, ¿no? Ya se había puesto de todos los colores. Cuando él pretendía decir una cosa y dice otra, esto no se parece a la película El Exorcista, a ese momento en el que la pobre chica que está endemoniada, se dice, está hablándole a su madre con su voz, con la voz típica de una niña de 14 años, y de repente gira la cabeza y le dice, ¡hija de puta! Habla otro que no sabemos quién es, en ese caso es el demonio. Ahí la cagan, evidentemente, pero bueno, es igual, es otro que está hablando en ese momento. Empezamos a acercarnos a un límite que ya no está tan claro de distinguir, porque una cosa es el tipo, ¿no?, que se sube los pantalones o guiña el ojo 500 veces. Otra cosa es la persona que tiene un ataque psicótico. Y otra cosa es cuando digo una cosa en lugar de otra. Si estás con una persona practicando sexo y se llama Jaime y de repente le dices, ay Arturo, ¿no?, qué bien. Bueno, yo una vez me pasó en una situación parecida, no lo mismo, pero sí que pretendía decirle a la chica que tenía una gran ternura y me salió la palabra, tienes una gran ternera. Menos mal que se rió, ¿no? Igual pensó que la estaba acusando de que pesaba demasiado, en fin, no lo sé, o que realmente lo que me interesaba era otra cosa, ¿verdad? Estos hechos en los que todos nos reconocemos, y es evidente, ¿no?, todos nos olvidamos de cosas, todos decimos algo en vez de lo que queríamos decir, o se nos olvidan los nombres, ¿no?, todo aquello que Freud describe en definitiva en la psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Todo esto revela que esta noción de signo no funciona. Habitualmente cuando se pregunta por la teoría del signo de Saussure, la gente dice, el signo de Saussure es la reunión de un significante y de un significado, de una imagen acústica y una imagen conceptual. Falso. Saussure no dice esto. Saussure dice, imagen conceptual, arriba, significado, imagen acústica, significante abajo.
Porque era lógico, porque él tenía que atar esta parte de arriba a la mente y al afecto. Si no, no funcionaba. Y por eso el significado está en el punto de arriba y el significante está en la parte de abajo. Es más, utiliza la metáfora de la cuartilla para decirnos: las dos caras del signo se relacionan de esta manera, están en el mismo nivel. Octavo, historia de una confusión epistemológica entre la medicina y las llamadas enfermedades nerviosas. Esta confusión surge desde los inicios de la psiquiatría. Néstor Baustein, en su libro, permite un corto recorrido que ilustra bien los prolegómenos de una serie de malentendidos que aparecen en la forma abusiva, como algunos términos han sido utilizados por la ciencia sin el suficiente rigor. Abro comillas: siguiendo los parámetros de la neurología, escribe el psiquiatra Néstor Baustein, se constituye después de la primera mitad del siglo XIX, que más tarde será llamado la neuropsiquiatría, que estimulaba y explotaba el equívoco lingüístico anatómico. Se sufría de los nervios, había ataques de nervios y las enfermedades de los nervios. Estas podían ser llamadas neurosis sin que nunca el sistema nervioso tuviera nada que ver o que se pudiera corroborar con las manifestaciones mórbidas que se atribuían a esas enfermedades. Cierro comillas, página número 4. Es de destacar que si observamos en la actualidad la aplicación de los métodos en salud mental, nos encontramos con una situación similar, pues se obliga a todos los profesionales a considerar las entidades psicopatológicas con los mismos criterios que las enfermedades en medicina, es decir, un daño anatómico, una reacción química, entre otras. Es de anotar la gran confusión que causa el sincretismo, la condensación cuando se trata de introducir términos de una disciplina a otra. La medicina contiene como subespecialidad la psiquiatría, la neurología esencialmente. En la actualidad constatamos el esfuerzo a veces desmedido de muchos autores de querer incluir o de considerar que la clínica psicopatológica, la psicología clínica y el psicoanálisis también podrían estar inscritas en la ciencia médica. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias a nivel conceptual y epistemológico si esto fuera posible? ¿Qué pasaría con aquellas disciplinas que poseen su propio objeto de estudio, sus fuentes conceptuales y su campo de aplicación si esto fuera así? Para responder a estas preguntas, el texto Clasificar en Psiquiatría, en las páginas 43 y 44, nos dará ciertas luces que muestran el poco rigor existente a nivel conceptual y epistemológico en la formación de todas las disciplinas que tienen que ver con la salud mental. Como se sabe, en esta última se mezclan varias formas de saberes, desde opiniones populares, experiencias empíricas y aquellas que se presentan como científicas, las ciencias médicas y gran parte de las disciplinas de las ciencias humanas. Es conocido que a nivel cotidiano, por tratarse de algo que nos atañe a todos, porque trata del cuerpo, de nuestra mente o de los pensamientos, todo el mundo tiene alguna idea, incluyendo aquellos que no han recibido ninguna información o formación en estas disciplinas. En nuestras familias, los niños y los padres tratan de entender y explicar por qué se piensan o se sienten ciertas cosas en el cuerpo. Nadie ni nadie vendrá a cuestionar estas opiniones o experiencias empíricas. Pero donde las cosas se complican es cuando en las disciplinas científicas citadas anteriormente existe algo parecido. Entre estas disciplinas llamadas científicas, por los profesionales que las ejercen, son muy pocas las que se definen con un conjunto propio de conceptos, un objeto de estudio preciso y un método de aplicación. Nuestra reflexión la centraremos en el campo de la clínica psicopatológica porque busca justamente encontrar cierta orientación en el confuso panorama que rodea la salud mental. Si bien en el campo de la medicina una subdisciplina que se llama la neurología reconoce de manera clara y donde nadie vendría a refutar sus avances, sobre todo con las nuevas técnicas y sus instrumentos de aplicación, los escáneres de última generación, la resonancia electromagnética, permiten dar cuenta de manera precisa cualquier daño cerebral que va desde los más leves accidentes cerebrovasculares hasta designar daños mayores como una parálisis cerebral o los síndromes cerebrales orgánicos, donde los avances son cada vez mayores a nivel científico.
No obstante, no se puede hablar de una forma tan categórica cuando se trata de la clínica psicopatológica en general. No existe en la actualidad ningún estudio que permita demostrar que los síntomas neuróticos, fobias, obsesiones o histerias, y que ninguna forma de psicosis, paranoias, esquizofrenias, incluyendo los diferentes tipos de autismo, puedan ser demostrados como lo presentamos en el caso de la neurología, con los daños cerebrales someramente presentados en el párrafo anterior. Tal confusión no es presentada de manera concisa por los diferentes autores en Europa y en América Latina, y en Estados Unidos desgraciadamente son muy pocos los interesados. Citaré esencialmente el psiquiatra Thomas Szasz, un autor que por su amplia experiencia médico-psiquiátrica y psicoanalítica ha trabajado en diferentes países de Sudamérica, dando cuenta de la calamidad que representa la cacofonía existente en el campo amplio que implica la clínica psicopatológica. Es así como este investigador considera la manera en que afecta esta confusión del léxico y de vocabulario en las ciencias humanas, la psicopatología, la medicina y la psiquiatría. En medicina, nos dice Néstor Brownstein, las enfermedades son tumorales, sufijos OMAS, infecciosas o inflamatorias, sufijo itis, y degenerativas, sufijo osis. La neurosis habría entonces de entenderse en el léxico y según la etimología como la degeneración de los nervios, y la psicosis, la degeneración de la psiquis. Ese arranque y arraigo en la lingüística nunca dejaron de marcar la psiquiatría. El autor nos enfrenta al poco rigor conceptual y epistemológico que encontramos a nivel de la literatura y en la clínica psicopatológica en todos los campos de la salud mental desde sus inicios. Cuando se pregunta ¿qué se gana y qué se pierde al equiparar necrosis y neurosis, cirrosis y psicosis, cuando la función de los significantes es aquella de engendrar el significado? Nada sucede, o es que no se aprecia el saldo conceptual cuando se escuchan los diagnósticos de las enfermedades neurinitis, neuromas o neurosis. El lenguaje, bien se sabe, es la ley de la vida y quienes lo manejan, los técnicos, los taxonomistas, pueden decidir en el caso de la psiquiatría, como en el de los legisladores, la marginalidad de aquellos que se apartan de la vida normal y de las sensaciones que se aplican a los reprobos. Cuestión de palabras. Las palabras producen efecto en los cuerpos a los que se aplican. ¿Qué mejores ejemplos de estigmatización que la palabra neurótico, psicótico, alcohólico, drogadicto, débil mental, etc.? En un principio, en el siglo XIX, cuando se equiparó la neurosis con lo no orgánico y la psicosis con la locura, supuestamente porque una enfermedad del cerebro cuya patología aún no se conocía, pero se acabaría por descubrir. El sentido se habría invertido, pero los efectos persistían. 9. Reflexión sobre la diferencia fundamental entre la psiquiatría organicista y la medicina general. Cuando se habla en salud mental, sus métodos y tratamientos a nivel institucional en todos los países a través del mundo, solo con algunas excepciones en países europeos, el uso sistemático de psicofármacos es de moneda corriente. En el caso de Colombia, ni siquiera existe una política de salud mental y han desaparecido casi todas las unidades de salud mental en las ciudades donde por alguna contingencia tenían presencia. En Cali, Colombia, hubo una única unidad de salud mental del Seguro Social que existía como tal, compuesta por un equipo interdisciplinario, con un hospital día y con un grupo que permitiera abordaje de las familias de niños y adolescentes en clínica psicopatológica, psicoterapias y con un servicio de psiquiatría para adultos. Fue una institución pionera en Cali de este tipo de servicios y sirvió de modelo a nivel nacional desde la década de los 70 en el siglo pasado, pero desgraciadamente desapareció a comienzos del año 2000. La razón: esta no era rentable económicamente para el gobierno de la época. Nunca se consideró ni se investigó que en los países que cuentan con una verdadera atención en salud mental, estos nunca generan un beneficio económico directo o inmediato. Una población que recibe una atención apropiada a tiempo en salud mental tendrá menos dificultades para enfrentar los retos que le depara el futuro en la sociedad.
Alguien daba el ejemplo que cuando los estados protegen y cuidan la cuenca amazónica, los beneficios no se pueden apreciar inmediatamente. Será la humanidad entera que saldrá beneficiada ulteriormente en múltiples aspectos. Este vacío institucional en la atención a las poblaciones en salud mental, al menos en Colombia, pero creo que es casi una constante a nivel mundial, ha sido llenado por iniciativas particulares que han hecho de él un negocio lucrativo. No porque se hayan implementado nuevas unidades de salud mental que cumplan con su función humanitaria, con un servicio de profesionales formados, con especializaciones o posgrados y capacitados que brinden los servicios de la clínica psicopatológica, de psicoterapias, que cumplan con las exigencias que éstas ameritan y que son pocas las universidades y asociaciones en Colombia que brindan dichas formaciones, y si lo hacen los egresados de pregrado de nuestras universidades en su gran mayoría no alcanzan a pagar sus costos. Entonces, ¿cómo funcionan estas instituciones privadas y por qué han hecho de la salud mental un objeto comercial rentable? ¿Cuáles son sus métodos de tratamiento, evaluación? Para responder a esta pregunta, comenzaremos por evocar el uso sistemático de los manuales estadísticos de evaluación y tratamiento de aquello que la psiquiatría organicista ha denominado trastornos. Si abren cualquier manual de psiquiatría, el DSM o el CI-10, ahora existe una quinta versión y los trastornos han seguido aumentando en su número, pero no existe el menor rastro de una etiología o de una causa específica. Como se ha podido conocer, estos manuales estadísticos no se apoyan en ningún tipo de teoría o descripción de las entidades clínicas de las cuales han bebido todos aquellos interesados en la clínica psicopatológica. Las escuelas alemanas y francesas cuyos tratados de psiquiatría como el de Emile Creplan y los grandes clínicos como Seglas, Meillan, Gaëtan de Clerambault, entre muchos otros, han quedado prácticamente en el olvido para la psiquiatría centrada en el fármaco, donde es un desbalance químico del cerebro que sería la causa de los trastornos que ellos pregonan. Nos ocuparemos en próximos trabajos más a fondo de las funciones que cumplen estos manuales estadísticos de salud mental en el mundo, especialmente cuando el tratamiento está orientado a la formulación de psicofármacos. A propósito de las diferencias existentes entre los abordajes en psiquiatría organicista y en la medicina en general, estos están relacionados con dos nociones, la normalidad y la adaptación. Escribe Néstor Brownstein y agrega: la normalidad biológica se define en términos de integridad de los tejidos y conservación de la capacidad de variación funcional ante cambios ambientales, por ejemplo, el aparato cardiorrespiratorio en condiciones de esfuerzo, cambio de actitud, etc. Pero donde estas normalidades estadísticas y fisiológicas son ampliamente dudosas, escribe Néstor Brownstein, es cuando se trata de situarlas en el campo de la salud mental y desde luego cuando se aplican en el funcionamiento de los sujetos y de la sociedad. ¿Qué es lo normal y a partir de cuándo se tiene un trastorno de la personalidad o de cualquier otra variable psicológica? Esta pregunta nos sitúa de lleno en los grandes manuales estadísticos de salud mental DSM y CI-10, donde todas sus categorías son consideradas como un trastorno. Actualmente existen alrededor de 400 formas de trastorno en el último DSM-5. Para terminar esta reflexión, Néstor Brownstein escribe, abro comillas, los criterios de la medicina general son los rangos evaluables en términos fisiológicos, los de la psiquiatría son rangos sociológicos culturales. Entonces, ¿cómo comprender que la psiquiatría organicista actual, la cual hace parte de la medicina, pueda pretender que todos los trastornos presentes en sus manuales estadísticos sean evaluados y diagnosticados como un daño o un desbalance químico a nivel cerebral, como sí lo son las enfermedades cerebrales conocidas como síndromes cerebrales orgánicos y que son tratadas por psicofármacos? Pero ¿qué sucede cuando se pretende tratar de la misma manera categorías sociológicas, culturales, familiares o en conclusión el malestar del sujeto frente a su existencia? Las enfermedades del cerebro descritas con precisión en neurología y en las neurociencias a partir de las nuevas tecnologías, estas van desde una isquemia hasta una parálisis cerebral severa, muestran bien que la ciencia médica aplica en este tipo de lesión tratamientos con psicofármacos o quirúrgicos que no pueden ser
puestos en duda de ninguna manera.